Hola, querido amigo Armando, soy tu amiga Axa. Hola a todos los obsesionados con el terror y a la comunidad también de Aterrados en la Noche. Estoy ahora aquí comunicándome con ustedes para relatarles la historia más terrorífica que he vivido en toda mi vida. Bueno, que la verdad espero que sea la última más terrorífica, ¿no? Pues mi papá abandonó a mi madre cuando ella estaba embarazada por un trabajo de brujería que le hicieron y que lo estaba volviendo loco. Y mi madre, dentro de sus posibilidades, lo buscó, pero no lo encontró. Entonces, se quedó viviendo y trabajando en la Ciudad de México. Ya no regresó a la casa de su madre, o sea, de mi abuela, ahí al pueblito de San Francisco Magú. Ella ya no quiso regresar y no quiso llevarle más cargas a su madre, así que se quedó trabajando en la Ciudad de México y transcurría su vida, o la persona que más le ayudó fue su madrina, que se llamaba María, que en paz descanse, a la cual le agradecemos toda la ayuda que nos dio. Pues ella le daba albergue en su casa, ¿no? Que estaba en Amores. Y mi mamá poco a poco fue buscando trabajos de limpieza en casa y para salir adelante, ¿no? Bueno, pues esto que les voy a relatar sucedió en la colonia del Valle, de aquí de la Ciudad de México, en la calle Cerezas. Si no mal recuerdo, el edificio es el número que dijeron, o sea, que se los iba a contar, pues no. Lo mantendremos así en secreto. Pero sucedió en la calle Cerezas, en uno de esos edificios, donde mi mamá llegó a trabajar. Para ese entonces mi mamá ya había quedado embarazada de mi hermana. Mi hermana y yo nos llevamos 1 o 2 años, no recuerdo muy bien. Cuando esto pasó yo tenía como entre 4 y 5 años. Pero has de saber, querido Armando y querida comunidad, que a diferencia de muchos niños, yo tenía una memoria privilegiada. Yo me acordaba yo creo que desde el primer año de vida, yo registraba o yo ya tenía recuerdos. Tenía recuerdos de cuando era bebé. Tenía recuerdos de mi mamá, cargándome. Entonces yo tenía recuerdos desde muy pequeñita. Es algo que para muchos es impresionante, sobre todo para mi mamá, porque cuando yo he platicado, por decir, con amistades o familiares, hay personas que no se acuerdan de los 7 años para abajo, no se acuerdan de nada, no sé por qué. Más sin embargo, yo sí me acordaba, o yo tenía una memoria cuando yo desde que yo tenía meses de nacida. Bueno, pues ahí vivíamos en ese edificio de Cerezas cuando yo tenía entre 4 y 5 años aproximadamente. Mi hermana pues 1 o 2 años menor que yo, no recuerdo muy bien. Y ahí vivíamos y le daban sus patrones a mi mamá, le daban un cuarto para vivir, ¿no? El cuarto de servicio, a cambio de que ella trabajara y se quedaba ahí en ese cuarto de servicio. Ese cuarto de servicio tenía una ventana que daba hacia la calle. Era una ventanita chiquitita de 1 metro por 1 metro, si al caso. Y a través de esa ventana pues yo veía la calle. Yo no sé cómo le hacía para alcanzarla, pero me subía en algo, no sé qué, y alcanzaba para ver la calle. Bueno, pues ahí vivíamos muy pobremente. No teníamos ni televisión, teníamos si al caso nada más 2 camitas, una donde se dormía mi mamá y mi hermana y otra donde me dormía yo. Mi mamá me mandó a hacer una camita de madera y ahí me quedaba yo. El cuarto era muy pequeño, salía hacia al lado, estaba el bañito donde nos bañaban. En ese entonces, como 1980 aproximadamente, el boiler era de leña. Todavía recuerdo que era de leña y tenían que buscar leña para metérsela al boiler, calentar el agua y así bañarnos, ¿no? Nuestro cuarto estaba justo al ladito del baño de todos los cuartos de servicio, bueno, de algunos cuartos de servicio. Y ahí vivían más trabajadoras de las casas, ¿no? Más empleadas, con hijas e hijos,
pero no convivíamos mucho con ellos. Mi mamá nos encerraba, se bajaba a hacer lo que tenía que hacer. Por ese entonces mi mamá tenía 2 trabajos, uno en un hospital, en el Hospital México, y otro era en la casa de esta señora. Pues ahí vivíamos en ese lugar tranquilamente, un poco alejados como que de la sociedad, se puede decir, porque nosotros no teníamos ni televisión, y si al caso teníamos un radio que mi mamá prendía muy de vez en cuando. Por lo tanto, mi infancia fue pues muy alejada de todos esos medios de comunicación que la mayoría de los niños escuchaban, ¿no? O veían. No, nosotros no contábamos con esos medios de comunicación. Mi hermana y yo nos la pasábamos en ese cuarto jugando todo el tiempo cuando no íbamos a la escuela, ¿verdad? Bueno, pues ahí llegaba de vez en cuando mi abuela, y a mí me encantaba que llegara mi abuelita de ahí del pueblo, ¿no? Mi abuelita tenía una costumbre que mi mamá siempre odió, bueno, varias, pero entre ellas era de que siempre le gustaba llegar tarde a visitarnos y se quedaba con nosotros. Pero a mi mamá le daba mucho miedo que anduviera mi abuela pues sola en la calle a las 8, 9 de la noche o 10. Hubieron días que llegó hasta las 11 o 12 de la noche, ¿no? Y le decía, yo no sé por qué te gusta viajar de noche. Y mi abuela le decía, tengo muchas cosas que hacer en el día y ya termino mis cosas y me vengo a la ciudad a verte. Y a mí me encantaba cuando llegaba, porque haz de cuenta que era la única distracción que nosotros teníamos. Mi abuela llegaba, se ponían el cafecito, el tecito, se compraban un pancito y se ponía a relatar todos los chismes del pueblo, ¿no? Pero como mi abuela sí creía en todas esas cuestiones espirituales, siempre traía con ella alguna historia de terror o alguna historia sobrenatural. Bueno, pues mi abuela contaba sobre brujas que chupaban a niños, sobre espíritus de muertos y cuestiones así. Todo lo que ella vivía en el pueblo o se enteraba, nos lo contaba. Cosa que también mi mamá odiaba, que decía que nos iba a espantar, que nos iba a asustar y que nosotros estábamos muy chiquitas y que nos quedábamos solitas, pues que no contara esas cosas delante de nosotros. Pero mi abuelita como que le valía y ella seguía hablando, pues ni modo que de qué voy a hablar y ni modo, ¿no? Seguía hablando de esas cosas, no le hacía caso a mi mamá. Pues yo la verdad no me daba miedo, a mí me daba curiosidad todo lo que mi abuela platicaba, contaba. Nosotros casi no salíamos, mi mamá no nos sacaba. El día que era su descanso se quedaba acostada descansando o lavaba su ropa y no salíamos para nada. Bueno, pues en cierta ocasión llega mi abuela y trae sus historias y ya nos estamos durmiendo. Mi mamá dice, ¿saben qué? Yo ya me estoy quedando dormida, apaguen la luz y vamos a dormirnos ya. Para ese entonces llegó con una primita mía, la hija de mi tía que falleció de cáncer. Llegó con esta primita que se llama Maribel. Y mi primita tenía que como 2 años o algo así, si no es que menos, 1 año y medio, por ahí así, entre 1 año y medio y 2 años tenía. Entonces, mi primita se acuesta junto con mi hermana y mi mamá en su camita y mi abuela se acuesta conmigo en mi cama. Y mi abuela sigue contando sus historias, o sea, ya apagada la luz sigue contando y yo oyendo todo lo que mi abuela relataba con la luz apagada, hasta que llega un momento en que mi abuela se queda callada y ya se está quedando dormida. Y pues yo dije, bueno, ya terminaron las historias de terror y mi abuelita se está quedando dormida, la voy a dejar descansar. Y yo también ya me estaba durmiendo. Eran esas noches que a lo mejor hasta era octubre, porque la luna se dejaba ver por la ventanita que teníamos y se veía el cuarto azul al entrar la luna por la ventanita. Si pudiera pintar un cuadro con esa escena, podría decir, o le pondría de nombre La Noche Azul, porque la luz de la luna entraba por la ventanita y se veía todo azul. En un momento dado, se empezó a oscurecer el cuarto, como una sombra negra que pasaba por la ventana y empezó a tapar la luna. En ese momento yo pensé, es una nube, ¿no?, que
está pasando a través de la luna y nos impide que impide que la luz de la luna pase. Todo se oscureció. De repente todo se oscureció. Yo pensé, es una nube que está tapando la luna. Bueno, ahí me quedé. De esas como que ya te estás durmiendo, ¿no? Cuando de pronto comienzo a escuchar a lo lejos los cascos de un caballo que vienen subiendo las escaleras de ese nivel del edificio. Nosotros vivíamos creo que era como un 8º piso y se escuchaban los cascos como en el 7º piso subiendo al 8º. Los cascos de un caballo. Algunas veces mi madre me llevaba al pueblo y me dejaba con mi abuela un día, y mi abuela tenía amigos que tenían caballos y tenían animales y vacas y perros y gallinas y pollos. Entonces yo sabía cómo se escuchaban los pasos de un caballo y eran los pasos de un caballo subiendo al 8º piso donde nosotros estábamos. Y yo pensé, ¿un caballo? ¿Qué hace un caballo en un edificio? ¿Cómo va a caber un caballo? Un caballo es muy grande para entrar a un edificio. Imaginaba el caballo caminando por los pasillos de este edificio, unos pasillos bien angostos. Y dije, no, eso no puede ser posible, decía yo en mi mente. No cabe un caballo por las escaleras del edificio, es muy angosto el lugar. Al mismo tiempo escuchaba las risitas de mi hermana y de mi prima como diciendo, escucha, escucha, parece un caballo. Y se estaban riendo. Ellas aún estaban despiertas. Mi hermana se ponía muy feliz de que llegara mi primita porque casi eran de la misma edad, ¿no? Casi. Entonces estaba muy feliz porque había otra niña con quien jugar. Y entonces ellas estaban despiertas todavía. Yo volteé para mirarlas y las vi que estaban despiertas y estaban jugando con la almohada y así. Mi madre ya estaba dormida y mi abuela estaba como escuchando, pero estaba a punto de quedarse dormida ella. Estaba entre dormida y despierta, mi abuela. Y yo definitivamente me estaba durmiendo, pero al escuchar esto, pues me desperté. Entonces escucho cómo ese galopar de caballo camina por todo el pasillo de la azotea donde están los lavaderos y llega hasta donde está la puerta de nuestro cuarto y se para enfrente. Está prácticamente afuera de nuestro cuarto y en eso la puerta se abre de un golpe violento. Has de saber, Armando, que la puerta estaba justo enfrente de mi cama, justo enfrente, de tal forma que yo pude ver directamente lo que aventó la puerta. Pero no fue como que alguien abriera la puerta y la aventara, sino fue una fuerza como de temblor, como un terremoto, que abrió la puerta y la lanzó, la abrió y la dejó abierta. En ese momento mi abuela se despierta, como que medio se endereza y les dice a mi hermana y a mi prima, tápense con las cobijas. Y me dice a mí, tápate con las cobijas, no veas, tápense, no vean. Y mi abuela medio que se endereza y fija su mirada hacia la puerta. Yo desde pequeña soy muy curiosa y eso me hace ser a veces desobediente, o me hacía ser desobediente. De tal manera que yo no me tapé con la cobija, o sea, sí, hice la finta como que me tapé con la cobija, pero yo me fui destapando poco a poco porque yo quería ver qué era lo que estaba ahí parado sobre nuestra puerta. Mi abuela lo estaba mirando fijamente y comenzó a decir, ¿qué haces aquí? Nadie te llamó, vete de aquí, aquí nadie te ha llamado. Pero con una voz de autoridad fuerte, en una voz fuerte, como si mi abuela estuviera muy enojada, como si estuviera enojada con alguien que estaba ahí en la puerta. Para mí lo que estaba en la puerta yo quería ver, porque dije yo, ¿acaso es un caballo? Porque caminaba con el sonido de un galopar. Veo, me quito la cobija, levanto la mirada para ver qué hay en la puerta. Y hay, Armando, lo que estoy viendo. Todavía no lo puedo creer. O sea, ahorita te lo platico
y no sé cómo transmitirte lo que yo sentí, lo que yo vi. Miedo no sentí, eso sí te lo digo, miedo no sentí. Fue curiosidad y luego fue impresión. Una impresión que dije, ¿qué es eso? Yo escaneé lo que estaba afuera lentamente de la cabeza hasta los pies. Bueno, hasta las patas, mejor dicho. Era un ser que medía más de la altura de la puerta. ¿Cuánto mide una puerta? No sé, casi 2 metros, ¿no? De altura. Bueno, pues este ser yo creo que tenía un poquito más de 2 metros. Era un ser con la piel totalmente negra. Negra, pero negra. O sea, no te estoy hablando de una persona de color, te estoy hablando de un ser negro totalmente, con una altura de más de 2 metros, sí, de más de 2 metros, no sé cuánto aproximadamente, con una musculatura fornida como de una persona que hace pesas, o sea, musculoso el ser. Estaba desnudo, pero por la oscuridad y el color de su piel no se podían ver los genitales, ¿verdad? No se podían ver los genitales. Este ser tenía de la cintura para abajo patas de caballo, unas enormes patas de caballo que fueron algo que a mí me impresionó tremendamente. Él estaba pelón, o sea, totalmente pelón, no tenía cabello en la cabeza. Y le salían unos cuernos retorcidos, no cuernitos de vaca o de toro, no, unos cuernos como de carnero retorcidos enormes. Y su cabeza era muy grande, al grado que cuando él se agachó para mirar adentro del cuarto, podías ver sus cuernos que chocaban con la entrada, pero la cara era impresionante porque era entre humana y como de un animal. Tenía rasgos como africanos, como si vieras el rostro de una persona africana, pero también como si estuvieras viendo la cara de un animal, colmillos largos, nariz chatita, grande, ojos, pues no sé, no recuerdo muy bien los ojos como los tenía, pero te daba, a mí me dio impresión, pero ahora que ya tengo como que el uso de razón y todo eso, ahora me da miedo, ahora sí me da miedo, recordarlo me da miedo. Yo creo que si se me aparece ahorita me muero. En ese entonces no tuve miedo porque era como ver un animal, como cuando la primera vez que ves un caballo, la primera vez, de hecho, o sea, lo primero que pensé es, tal vez es un animal nuevo, ¿no? Que no conozco. Por eso no me dio miedo, porque lo vi como entre un animal, no sé. Tenía unas garrotas, unas manos enormes, con unas garras, unas uñas negras. Tenía pelo en el pecho este ser y se paró ahí, en la puerta, frente a mí, como a menos de 1 metro de distancia. Yo lo vi, estaba ahí y mi abuela lo empezó a reprender y le dijo, ¿qué haces aquí? Nadie te ha llamado aquí, lárgate, le gritó, vete. Nadie te ha llamado aquí. Yo estaba impresionada. Mi hermana también se había quitado la cobija y intentaba ver, pero la puerta le tapaba. Entonces ella no pudo ver qué había de ese lado porque la puerta como que se entre medio cerró. De tal forma que este ser quedó enfrente de mi abuela y de mí, pero ni mi madre, ni mi prima, ni mi hermana lo pudieron ver, gracias a Dios. Yo sí lo vi y fue algo impresionante. Cuando mi abuela le dijo eso, de que se largara, le gritó, lárgate. Este ser cerró de nuevo la puerta con un azotón horrible. O sea, no cerró la puerta con la mano, sino que era como si por medio de telequinesis moviera los objetos, como si tuviera poder en la mente. Entonces, con ese poder cerró la puerta, así azotándola, y se escuchó como viento afuera, como viento que soplaba, pero ya no se escucharon los cascos de caballo que indicaban que se fue, sino como que se escuchó como una ráfaga de viento. Enseguida, así como se puso el cuarto oscuro lentamente, así se empezó a hacer la luz en el cuarto de nuevo. Otra vez la luna se metía, los rayos de luna se metían por la ventana. Y yo me quedé, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso?
Mi hermana y mi prima se quedaron calladas, pensando qué había pasado, y mi abuela no me dio ninguna explicación, ni yo se la pedí porque yo estaba impresionada y no me salía voz, no me salían las palabras para preguntarle a mi abuela qué había sido eso que vimos. Al siguiente día, cuando me desperté, mi abuela ya no estaba. Había salido muy temprano de mi casa, había salido muy temprano del edificio. Siempre que venía a la ciudad pasaba a ver a sus familiares que estaban en la ciudad, a sus comadres, a sus amistades, a su hermana, a sus sobrinos. Entonces yo me imagino que fue a ver a su familia y yo me quedé con la duda de qué fue eso que vi. A partir de ahí mi vida fue horrible. Yo no sé qué me da más miedo ahora, si ese ser o el otro que me topé después. Yo no sé, pero a partir de que ese ser se presentó en nuestro cuarto, conocí otro demonio peor que ese. En cierta ocasión salimos, no recuerdo bien a dónde fuimos. Al parecer salimos a ver a mi abuela o algo así. Al regresar, alguien se había metido a nuestro cuarto y había reventado la chapa de la puerta, de tal manera que ya no tenía, la chapa que tenía la puerta estaba inservible y la puerta quedaba abierta. Mi madre nos prohibía salir mientras ella juntaba el dinero para arreglar la puerta. No le robaron nada a mi madre porque no teníamos nada, y ni modo que se llevaran las dos camas, ¿verdad? No había absolutamente nada en el cuarto que se pudieran robar. Éramos muy pobres, no teníamos más que nuestra cajita de ropa y nuestros zapatos, nuestras camas, y era todo lo que teníamos. Una pequeña grabadora casi inservible. No teníamos nada que nos pudieran robar prácticamente, pero el cuarto quedó con la puerta inservible, se podía abrir, y mi madre nos daba indicaciones: no salgan, quédense aquí y que nadie se entere de que la chapa está rota. Desafortunadamente alguien ya lo sabía. Alguien después de ese día se empezó a meter a nuestro cuarto. Sí, querido Armando, todos los días se metía un hombre. Y no sé quién era más malo, si el demonio que vi o ese hombre, porque ese hombre comenzó a abusar de mí desde entonces, por mucho tiempo, sin que mi madre se diera cuenta, y ante los ojos de mi hermanita, la más pequeña. Él ponía a mi hermana volteada hacia una esquina del cuarto mientras abusaba de mí, y cuando yo quería gritar o llorar, este hombre me decía: si tú gritas lo que te estoy haciendo a ti, se lo voy a hacer a tu hermana, y ella no va a aguantar lo que tú estás aguantando porque es más pequeña que tú. Yo no quería que mi hermana pasara por el mismo dolor que yo estaba sintiendo, de tal forma que yo aguantaba y me mordía los labios para no gritar cuando él me lastimaba. No eran diarios sus abusos, los días él los elegía, pero sí eran seguidos, que abusaba de mí. Subía, abría la puerta y siempre hacía lo mismo. Colocaba a mi hermana en la esquina y le decía que no volteara. A mí me amenazaba y abusaba de mí. Para que yo no dijera nada, él me decía: si tú le dices algo a tu madre, yo soy más fuerte que ustedes. Yo voy a matar a tu madre y voy a matar a tu hermana. Y yo me voy a enterar si tú abres la boca y dices algo. Y yo puedo matar a tu madre y puedo matar a tu hermana. ¿Quieres que muera? Y yo le decía: no les hagas daño, por favor. Y me decía: entonces no digas nada, ni se te ocurra decir nada. Evidentemente comencé a tener problemas, dejé de hablar y me orinaba en la cama. Más bien me orinaba en todos lados, la verdad. No lo sé, tal vez porque me lastimaba demasiado. Y a partir de ahí se hizo mi vida un infierno, porque mi madre no entendía por qué yo me hacía del baño. No entendía por qué yo no hablaba y me pegaba. De tal manera que no solo sufría el abuso de este loco, sino también el abuso o la violencia que mi mamá ejercía sobre mí. Y mi hermana también tenía miedo de decir las cosas, porque comprendía lo que este hombre decía, porque también la amenazaba a ella. En cierta ocasión, ese hombre me sacó de mi cuarto, me metió al baño y dibujó un pentagrama en el área de la regadera. Él hizo ritos satánicos conmigo, abusó de mí dentro de ritos satánicos en ese baño. Ese día fue horrible para mí, porque me bañó con agua fría al terminar su ritual y me volvió a amenazar y me metió en mi cuarto. A partir de ahí comencé a tener lo que se conoce como lagunas mentales, episodios de memoria que se me borraban,
Yo en un día llegaba a tener hasta 4 episodios así, donde de repente se me borraba el pensamiento, no sé cómo explicarlo. Era como si yo me sentara y me quedara ahí largo rato mirando un objeto. De pronto llegaba mi madre y me regañaba, pero no entendía por qué y me pegaba. Y analizaba las cosas, pero por más que analizaba, no entendía por qué me pegaba o por qué me estaba regañando. Ahora que estoy grande y que le he preguntado sobre estas cuestiones a mi madre, ella dice que me regañaba y me pegaba porque algunas vecinas del edificio veían cosas que yo hacía que estaban mal, como por ejemplo decían que yo me colgaba de la ventana o que yo colgaba a mi hermana de la ventana, pero yo no recuerdo absolutamente nada de esas cuestiones. Yo no recuerdo haber hecho eso, pero estas vecinas se lo decían a mi mamá y mi mamá llegaba pues angustiadísima, ansiosa y me regañaba y me pegaba, pero yo no comprendía de qué me estaba hablando porque según yo en ese momento solo estaba sentada mirando a un punto fijo sin haberme movido, pero llegaba y me golpeaba como si yo hubiera cometido algo horrible. Tanto así que decidió cerrar esa ventanita que teníamos en el cuarto, le puso alambres enredados para que no la pudiera yo abrir y así no me asomara. Pero eso no terminó con estas cuestiones porque habían veces que era como si yo me quedara sentada viendo otra vez hacia otro punto fijo y cuando abría los ojos era como un parpadear y yo abría los ojos, estaba yo caminando por todo el perímetro del edificio, de la azotea del edificio. Ese edificio no tenía una barda de contención en la azotea y yo caminaba por el perímetro del edificio sobre un pequeño tabique. Entonces yo, según yo, era como si yo estuviera sentada en mi cuarto y yo no sabía cómo me trasladaba hacia la parte de arriba o no sabía cómo llegaba hasta allá, solo era como si yo parpadeara y de estar en mi cuarto sentada apareciera yo caminando por el perímetro del edificio, cosa que mi hermana veía y pues en su mente pequeña se espantaba porque ella sabía que un mal paso y yo iba para abajo, yo me hubiera caído de ese edificio, mas sin embargo conservaba, según lo que relata mi hermana hoy, un equilibrio impresionante, pero que a ella le angustiaba muchísimo y gritaba y le hablaba a mi madre. Mi madre nunca me vio afortunadamente haciendo eso porque yo en cuanto abría los ojos conscientemente de lo que estaba haciendo, me bajaba de ahí espantada sin saber qué decir o hacer y solo le decía a mi hermana, cállate, cállate, que no quiero que mi mamá me pegue. Cuando pasaba eso de caminar exponiendo mi vida sobre la orilla del edificio y cuando regresaba en sí, era una mezcla de sentimientos. Sentía miedo, pero al mismo tiempo sentía satisfacción, como wow, yo puedo caminar por ahí y no me pasa nada y no siento miedo. Era una mezcla de emociones bastante raras. Como te digo, la violencia con mi mamá estaba a todo lo que daba. Francamente, no había día que no me golpeara. Y mi mamá era de las personas que hasta no dejarme casi desmayada, no paraba. Hoy ella prefiere no acordarse de ese tema, pero ella era así. Ella hasta no dejarme casi desmayada o tirada inconsciente en el piso no me soltaba. En cierta ocasión, mi madre tenía que lavar algo de ropa y me dejaba salir del cuarto, nos dejaba salir del cuarto cuando ella estaba ahí lavando la ropa. Recuerdo que habían unas escaleras de herrería que subían al área de la azotea donde están las jaulas para colgar la ropa, para tender la ropa y que ésta se seque. En esas escaleras de herrería había un tramo de herrería como un pequeño puente que nos hacía o ayudaba a las personas a cruzar hacia las jaulas. Ese puente, pequeño puente, tenía unas barandales de igual como de herrería, una pequeña parte donde había un barandal para que las personas que subieran a tender la ropa no se cayeran
por el precipicio del edificio y se agarraran para cruzar ese pequeño puente a llegar a las jaulas. Bueno, pues yo me senté en la parte de arriba de esas escaleritas mientras mi mamá lavaba la ropa y estaba yo ahí tomando el sol. De pronto, a mis espaldas comienzo a escuchar el sonido como del aletear de un animal. Sentía yo como que era el aletear de un animal algo grande porque yo lo escuchaba bastante fuerte. Quise ver qué era y me subí las escaleras hacia el puentecito que te comento. Me agarro del barandal y me asomo por el precipicio del edificio. Y lo que vi ahí, pegado al edificio, pegado a la pared del edificio, había una gárgola, una tipo gárgola. Era un ser negro como el primero que vi, sin cuernos, con unas alas como de murciélago, alas de membrana. Tenía unas garras enormes en las patas y en las manos. O sea, eran manos y pies humanos, pero con garras como de, no sabría decirte, como cuando un león extiende las garras, así, en pies y en las manos. Tenía las orejas como puntiagudas y a pesar de ser muy delgado, tenía músculo, tenía marcados los músculos del cuerpo. Los ojos, si no mal recuerdo, los tenía rojos. La pupila era como de un reptil. Este ser me hablaba con la mente. Yo podía escuchar su voz en mi mente, en mi cabeza. Su rostro era parecido al de un humano, pero tenía rasgos como de murciélago en la cara. Hay cierto tipo de murciélago, no recuerdo bien el nombre, y así tenía la cara. Tenía colmillos, dientes así como en punta. Obviamente que cuando lo vi me sorprendí muchísimo ver cómo se sostenía pegado al edificio, como una araña más o menos, como una mariposa más bien, como se pega a un edificio, a una pared, una mariposa, así se veía. De repente comenzó a aletear. Cuando yo me asomé lo vi y él lo vi de frente. Lo tenía yo como a 1 metro más o menos de distancia, si no es que un poquito menos. Obviamente estaba en la parte de abajo de donde yo estaba, o sea, yo lo miraba hacia abajo. Pude ver su cara perfectamente bien. Supe que volaba porque como 2 veces se despegó de la pared y aleteaba, o sea, esa entidad volaba como un murciélago. Era grande, como de 2 metros también, muy delgado, muy delgado, pero musculoso. Al verlo directamente a los ojos, yo sentí como si me hubiera hipnotizado, como si hubiera, no sé, fue como si desapareciera todo alrededor mío, como si solo estuviéramos esa entidad y yo. Se quitó el sonido de la calle, el sonido del aire, el sonido del medio ambiente, solo para escuchar yo su voz en mi mente. ¿Qué me decía? Aviéntate, aviéntate. Así me lo decía, con esa voz como si hablara en mi mente, pero hablara en secreto. Y volví a decir, aviéntate, aviéntate. Quería que yo me aventara por el barandal. Yo seguía mirándolo sin poder quitar la vista de sus ojos. Seguía estando sorprendida, impactada porque nunca había visto algo así, algo semejante. Y yo seguía escuchando esa voz que me decía que me aventara, y era él. En un momento dado despegó una de sus garras del edificio y me hacía la señal de que fuera hacia él, de que me aventara. Obviamente quería que me matara, ¿no? Pero ocurrió algo también impactante. A lo lejos yo comencé a escuchar otra voz, pero la escuchaba muy lejos, que me decía, hey, niña, quítate de ahí, niña, te vas a caer, niña, quítate de ahí. Con mucho trabajo y esfuerzo, porque yo no podía, estaba como bajo el influjo de una hipnosis y solo podía ver hacia abajo a esta entidad. Pero con mucho trabajo y esfuerzo giré para ver quién me hablaba, giré la cabeza para ver quién me hablaba. Era un hombre con uniforme. Recuerdo bien el uniforme era color caqui. Él era de los que van a poner el gas a los edificios. Llevaba una manguera enorme. Al lado mío
De un extremo del puentecito donde yo estaba, estaban las jaulas y del otro extremo estaban los tanques estacionarios de gas, enormes tanques de gas. O yo los veía enormes porque estaba pequeña, tal vez sea eso. Pero antes los tanques de gas estaban hasta arriba en ese edificio. No sé si sigan estando ahí. Yo creo que con el cambio a gas natural ya no, pero en ese entonces así era. Esa persona fue y colocó la manguera. Entonces lo miré a los ojos y supe que él tampoco era humano. El del gas no era humano, tenía forma humana, pero no era humano. ¿Cómo lo supe? Porque sus ojos eran distintos a los de un humano, o sea, parecía humano. Parecían unos ojos humanos, como si alguien los quisiera imitar. Aparte de que era bastante inusual su aspecto, pues era un hombre que medía casi los 2 metros también, fornido, era rubio, de cabello ensortijado, chinito, pero rubio, con ojos azules y como una apariencia nórdica. Y aunque corporalmente era musculoso, se veía fuerte, sus rasgos faciales eran algo, pues, ¿cómo te podría decir? Eran algo andróginos, como muy finos, tan finos que a veces se parecían un poco a los de una mujer, pero era hombre y tenía voz de hombre. Y me dijo: niña, quítate de ahí, te vas a caer. Cuando yo regresé en mí con esa voz, después de escuchar esas palabras, me miré y yo ya estaba con la mitad del cuerpo afuera de ese barandal. Sin darme cuenta, yo ya me había sentado. Tenía los pies colgando, o sea, yo estaba sentada sobre el puentecito de herrería y mis piernas estaban colgando afuera del edificio y yo estaba sostenida nada más por el último barandal o por el barandal de hasta abajo del puentecito este. Me asusté cuando vi que mis piernas estaban cerca de la criatura esta, la que estaba pegada en el edificio, la gárgola. Sentí miedo porque estaba a unos cuantos centímetros para poderme jalar un pie, y este hombre, al ver que yo no me movía de ahí, le habló a mi mamá: señora, es de usted una niña que está allá arriba, se va a caer, está sentada a la orilla del barandal. Mi madre subió enojadísima, me jaló del barandal de donde yo estaba sentada y no me podía mover, porque esta entidad, esa gárgola, estaba ejerciendo otra vez como esa influencia, ese poder, para que yo no me pudiera levantar de ahí. Era como si me jalara, como si como cuando un imán atrae algo así. Esa entidad, sin estirar la mano, me estaba jalando para que yo me cayera, para que yo me tirara, pues. Entonces mi madre llegó y me jaló más fuerte y me dio una golpiza y me metió al cuarto. Ahora comprendo, o yo entiendo, más bien yo como que entiendo o comprendo que la persona que estaba ahí, que según era del gas, realmente no era humana, no era un ángel. Yo pienso que era un ángel, pero al no poder hacer nada, o sea, él no me podía quitar de ahí porque, no sé, tal vez pensaba que mi madre iba a pensar mal, o no lo sé. El chiste que yo le agradezco porque me salvó la vida. No fue la última vez que vi un ángel. Volví a ver otro ya muchos años después, ya cuando yo era adulta, y no lo van a creer, pero era un ángel que andaba en moto. Y lo reconocí porque tenía los mismos ojos, o sea, sus ojos son, no sé cómo describirlos, pero no sé si ustedes han visto las imágenes de los niños Dios que venden para los niños dioses antiguos, los que hacían de, ¿cómo se llama?, porcelana, y que les ponían unos ojos cristalizados muy hermosos, con unas pestañotas así como muy exageradas, pero con unos ojos bellísimos, ¿no? Bueno, pues estos ángeles los reconoces por la mirada, porque tienen la mirada así, cristalina, como si fueran 2 ojos de cristal enormes, con unas pestañotas así. No sé si ellos se transforman imitan la apariencia humana, pero como que en los ojos como que no sé, como que no pueden imitarlos al 100%, imitar un hombre al 100%. Entonces los ojos son distintos, son
muy cristalinos, como si fueran de cristal, literal, con unas pestañas bastante llamativas. El mirar es también muy, no sé, te atrapa el mirar de los ángeles. Por lo regular casi siempre son de tez muy blanca, o sea, son nórdicos, son como de ser humano nórdico, o no sé por qué les gusta aparecerse así, aunque no tengo la menor duda de que también se pueden aparecer como de color. He platicado esta experiencia que yo tuve con varias personas y me han dicho que ellos han visto seres, ángeles de color también, pero y tienen la misma mirada, pero por lo regular casi siempre tienen esa apariencia nórdica. También son muy altos y muy fornidos. A veces pienso que como ellos son seres de luz, les cuesta un poco de trabajo imitar la textura o el color de la piel humana normal. Entonces por eso prefieren el color claro, porque ellos son luz. Les cuesta mucho trabajo bajar su vibración a imitar una piel parecida a la de nosotros. Son seres de luz y como luz bajar su intensidad es algo muy difícil para ellos. Yo he pensado o reflexionado sobre esto, pero sinceramente no sé, no lo sé, no sé, ni siquiera. Solo sé que para mí esa persona fue un ángel, que no fue la primera vez que me topé con una persona así, que estoy segura y que no era humano y que pues otra cosa. Otro dato importante fue que cuando mi mamá volteó para meterme a nalgadas al cuarto y yo volteé para ver al hombre, la cara que ponía, este hombre ya no estaba. Mi mamá ni siquiera se dio cuenta de que el hombre desapareció. El hombre no bajó las escaleras, lo hubiera yo visto. No bajó las escaleras, no caminó hacia el pasillo, no. Él desapareció literalmente, desapareció yo en un parpadeo ya no lo vi, ya no estaba ahí, ni arriba ni abajo, ni había pasado por el pasillo. Después de esto que pasó, me siguieron sucediendo cosas extrañas. Te digo que tenía ese tipo como de lagunas mentales donde yo, según estaba haciendo algo, de repente parpadeaba y ya estaba haciendo otra cosa totalmente diferente o en otro lugar totalmente diferente, que yo no sabía cómo llegaba yo allá. O sea, la gente me decía, o mi hermana me decía, pues caminaste, hiciste esto, hiciste aquello, pero yo no lo hacía conscientemente. Era como si perdiera la conciencia por algún tiempo. Este hombre que subía y abusaba de mí cuando mi madre no estaba, lo siguió haciendo por algún tiempo. No tengo como conciencia por lo mismo de que perdí así como que la razón o el sentido. No tengo conciencia de como cuántas veces abusó de mí, pero sí fueron varias. No tengo la conciencia tampoco de cuánto tiempo pasó, precisamente por este problema que te digo. Solo recuerdo de cómo fue que mi madre se enteró de lo que estaba pasando. Ella, te digo, no sabía cómo actuar ante mi actitud de que yo pues dijo que me orinaba o no me quería yo meter al baño, no me quería yo bañar, no me quería yo peinar. Eran cosas así extrañas, que como si yo regresara a ser bebé, pero pues yo ya tenía 5 años, pero como si yo me comportaba como un bebé, y ella pues no entendía el porqué de mi comportamiento. Y lo único que podía hacer o se desesperaba pues era el jalón de greñas, ¿no? El pegarme, el manotearme, el darme golpes, ¿no? Era su única manera de hacerle frente a la situación, porque ella no comprendía nada. En cierta ocasión subió ese individuo a hacer pues lo suyo, ¿verdad? A cometer su fechoría y hubo un derramamiento de semen en mi cama. Perdón, sé que son cosas bastante fuertes, sé que son cosas para algunos yo creo que bastante chocosas, ¿no? O sea, es algo desagradable relatarlo. Yo tal vez lo relato muy, no sé, muy simplemente, pero es porque yo ya trascendí esa parte de mi vida, yo ya he trabajado con esa parte de mi vida, entonces lo puedo relatar sin sentir lo que hace en ese tiempo sentía o así. Es algo que
de mi vida que yo ya trascendí, yo ya trabajé y pues si lo cuento, más que nada si lo cuento es para que las mujeres abran bien los ojos, cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijas, cuiden también el campo espiritual, porque siento que las cuestiones espirituales son las que jalan este tipo de vivencias en el campo ya físico. Bueno, pues volviendo al tema, este hombre ensució mi cama. Como la vez pasada o en la historia pasada te conté, pues mi mamá es una persona sumamente limpia, sumamente ordenada, como ya te lo había platicado. Y entonces este hombre parecía conocer perfectamente bien a mi madre y se preocupó de cómo estaba sucio y no tenía con qué limpiar. Lo que hizo, y fue su grave error, fue tomar del cesto de la ropa sucia una prenda de mi madre para limpiar lo que había hecho en la cama. Volvió a colocar esa prenda de vestir en el cesto de la ropa sucia y se marchó, y esa fue la última vez que lo vi, porque después de eso mi madre, al lavar la ropa, pues se percató de lo que había ahí y para ella era bastante reconocible ese fluido. Entonces entró corriendo al cuarto y me empezó a preguntar que quién había ensuciado esa prenda, que quién había sido. Pues yo me quedé callada, yo solo agaché la cabeza, miraba yo al piso y ella desesperada me tomaba de los brazos y me sangoloteaba y me decía, quiero que me digas qué hiciste, o sea, ¿por qué está esto así? ¿Quién ensució esta prenda? ¿Quién ensució esta ropa? Y yo por mi cabeza pasaba todas las amenazas que ese individuo me decía, que iba a matar a mi hermana, que iba a matar a mi mamá, todo lo que me decía, pasaba por mi cabeza y yo no podía hablar. Comencé a temblar de las piernas y de los brazos. Hasta mi madre se desesperó por mi comportamiento, porque ella me gritaba que quién había sido, que se lo dijera, que yo lo sabía, que qué había pasado con esa ropa. Yo comencé a llorar, a temblar. Y pues al ver mi madre que yo no contestaba, que yo no quería decir nada, pues comenzó a golpearme como era su costumbre, al grado de que tomó una escoba y me pegó con esa escoba en la cabeza, pero me abrió la cabeza completamente, me hizo una herida, ¿no? Muy fuerte, y yo lo que recuerdo es que empecé a sangrar mucho de la cabeza y me escurría sangre de la cabeza. Ella se espantó al ver la sangre, como que reaccionó y dijo, ¿qué hice, no? Entonces me agarró todavía de los cabellos y me jaló y me metió al lugar que más odiaba, que era el baño, y me puso debajo del chorro del agua del lavabo para lavarme. Yo tenía el cabello largo y yo solo veía todo rojo de la sangre que me escurría, ¿no? Pero era una mezcla de sentimientos que ella tenía, porque me lavaba la herida, pero al mismo tiempo me azotaba la cabeza en el lavabo y me decía, dime quién hizo eso, dime. Cuando regresé me puso una toalla, toda se llenó de sangre. Al ver mi hermana la toalla, que era blanca, toda llena de sangre, ya de plano se espantó demasiado, y ella fue la que comenzó a hablar y le dijo, mamá, aquí entra un hombre y lastima a mi hermana así asado. Mi mamá se quedó muda, paralizada, no se podía mover. Era tanto el escándalo que hizo, que estaba haciendo de háblame, dime quién fue, que todos los vecinos, todas las muchachas del servicio se enteraron, todo ese lugar se llenó de gente. Vi yo escuchaba que hablaban en la parte de afuera de mi cuarto, el cuarto estaba cerrado. A mí me dejaron sentada en la cama con una toalla puesta en la cabeza y la sangre escurriéndome por todos lados. Entonces, mi hermana mirándome y diciéndome, ya hermanita, ya, o sea, ella me consolaba. Y yo solo escuchaba que afuera del cuarto hablaban, se oían voces de mujeres, de hombres, y estaban hablando, pero yo no alcanzaba o no entendía lo que decían. Yo como que sentía que estaba a punto de desmayarme. Ya cuando sentí que como que me estaba dando un sueño, como que veía, como que estaba mareada, entró de pronto mi madre junto con otra señora.
y se agachó la señora y me miró muy triste la señora y me dijo, quiero que me cuentes todo lo que te pasó, quiero que me digas todo lo que te pasó. Ya le expliqué porque ella pues me habló, ¿no? Y ya se sabía todo, pues ni modo, ya no podía yo ocultar más las cosas, porque de hecho hasta mi hermana me decía, dile por favor, dile. Y entonces ya comencé a explicarle, mire, aquí sube un hombre así, así, hace esto, y ella me hacía preguntas y yo se las respondía lo más claramente que podía. Entonces al final me hace la pregunta, ¿esa persona es mi hijo? O sea, yo no entiendo por qué, cómo me pregunta algo semejante. Pues si yo no conocía a ese tipo, no conocía a nadie del edificio, no salíamos para nada, ¿cómo me hace esa pregunta, no? Yo dije, ¿por qué me está haciendo esa pregunta? O sea, yo no conozco a nadie, no sé quién lo hizo, sé que fue un hombre y no me sé ni el nombre de ese hombre. O sea, ¿cómo me puede decir o preguntar si era su hijo o no era su hijo? Pues yo qué iba a saber. Pero al levantar los ojos y mirarla a la cara, vi que era el individuo que entraba a mi cuarto y abusaba de mí. Era copia, calca de la señora. O sea que sí, efectivamente sí era su hijo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenían los mismos ojos, el mismo cabello, eran muy parecidos. Y yo lo único que le dije fue, mire, yo no sé si sea su hijo o no, lo único que sé es que tiene sus mismos ojos y sí se parecen mucho. Esto que yo le dije a la señora, pues le rompió el corazón, porque ella empezó a llorar tremendamente y me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien y habló con mi mamá y se salieron y habló con mi madre, no sin antes preguntar que qué me había pasado en la cabeza, obviamente, ¿no? Ya cierran la puerta, se salen y hablaron afuera y yo nunca supe en qué quedaron o cómo estuvo esta situación. Lo único que sé es que de ahí yo ya creo que no aguanté más y si no mal recuerdo me desmayé. Mi mamá tal vez lo pudo haber tomado como que me dormí, ¿no? Yo la verdad sentí como que perdí el sentido y ya no supe más de mí. Fue como si se hubiera salido mi alma o mi espíritu de mi cuerpo. No supe más de mí. No tengo conciencia. Desde que pasó eso no perdí la conciencia y no sé cuánto tiempo estuve así. Al parecer lo que dice mi madre es que fue aproximadamente entre medio año y un año. Ni ella misma se acuerda porque ya pasó mucho tiempo de todo esto y ella como que prefirió borrarlo de su memoria, como que no le gusta hablar de este tema, le molesta, pues obviamente no se siente mal de todos los errores que cometió como madre. Pues si yo fuera madre lo comprendo también, que también me sentiría mal, ¿no? Si yo hubiera estado en su lugar. Yo comprendo, ella tenía que salir a trabajar, yo no la culpo absolutamente de nada, ¿sí? Lo único que no me gustaba era su violencia para tratar de resolver las cosas, o sea, y incluso ahora siento como cierto repele con la gente que todo lo quiere arreglar a punta de chingadazos, perdón por la palabra, pero me da coraje ver cuando una persona, una madre, todo lo quiere arreglar con golpes, o un padre todo lo quiere arreglar con golpes. Siento que es muy tonto, o sea, a mí me hubiera gustado que utilizara su cabeza, su inteligencia para ayudarme, no su violencia, pero ¿qué te puedo decir? Ella la educaron así y tenía también ella arrastrando cuestiones pues de violencia, ¿no? No sabía cómo resolver ese tipo de problemas. Hasta la fecha apenas está empezando a resolver problemas con la cabeza, con la inteligencia, con el intelecto, porque se ha visto obligada, porque ya al ir envejeciendo pues uno va perdiendo fuerzas, ¿verdad? Pero en ese momento todo lo quería arreglar con golpes la señora, la verdad. Y eso es lo único que me molestaba, pero te vuelvo a repetir, yo comprendo su situación. Yo comprendo que no tenía la educación suficiente, que no fue a la escuela, comprendo todo. Y por eso pues me es fácil, muy fácil disculparla, perdonarla y olvidar lo que pasó. Olvidarlo no, porque fue un trauma para mí, pero la comprensión me hace más fácil perdonarla, ¿verdad? Realmente nunca he sentido coraje o odio hacia ella, sino más bien ha sido una comprensión y
una misericordia hacia mi madre y una admiración por tratar de sacarnos adelante por ella misma. Ahora bien, lo que relata mi madre fue que a partir de ese día yo comencé a tener pesadillas. Dejé de comer, empecé a adelgazar, comencé a tener muchas pesadillas, me levantaba llorando. Lo que también alguien por ahí me comentaba era que yo me sentaba y me mecía, me la pasaba meciéndome como si, no sé, era algo raro, así que me mecía. Y así como me dejaban, así yo estaba siempre, o sea, ya no caminaba, ya no convivía, ya no miraba a la gente, era, no sé, como una planta, así me lo expresan. Yo no me acuerdo absolutamente de nada, ¿para qué te digo? O sea, no te miento, no me acuerdo de nada, pero mi madre decía que yo tenía pesadillas, que yo tenía fiebres altas, que yo no comía, que me la pasaba meciéndome, que si yo me quedaba sentada todo el tiempo me estaba meciendo, miraba, o sea, mi mirada estaba perdida y cuando ella me hablaba yo no la miraba a los ojos, era como si no la escuchara. Entonces fue cuando decidió llamar a mi abuela para ver qué se podía hacer conmigo. Dice mi madre que ella recuerda que mi abuela y ella me llevaron con una señora que curaba de espanto, porque mi abuela le dijo, ella si no la curas de espanto se va a morir, tenemos que llevarla rápido para que esta señora la cure. Me llevaron con esa señora que no sé de dónde la conoció mi abuela y me curó de espanto. Al parecer esta señora se dio cuenta de que yo podía ver a los espíritus porque le dijo a mi madre y a mi abuela que tenía que cerrarme la visión o algo así. Ellos no les dicen tercer ojo, pero algo así les explicó que me tenía que cerrar la cabeza. Yo creo que mi abuela lo entendió, pero mi madre no. Y lo que les dijo fue, tengo que cerrarle ese don que ella tiene porque no puede con tanto, no puede con el shock de lo que le pasó, ni con ver estos o lo que hacen estos espíritus a través de ella. Entonces le tengo que cerrar eso para que ella no quede o loquita o se vaya a morir por tanta impresión fuerte. Creo que es demasiado para ella. Entonces les pidió permiso y les dijo, quieren que lo haga, ustedes tienen que dar el permiso como autoridad sobre ella que son. Y entonces mi abuela y mi madre dijeron que sí. Y después también les dijo que ella, pensando que yo estaba bautizada, les dijo, lo que sigue es confírmenla para que ella tenga la protección de Dios y estos seres no se le acerquen. Tienen que confírmenla. Y entonces mi madre hizo todos los preparativos para confirmarme. A partir de que esta señora cerró como ese don en mi cabeza, yo comencé a tener así como flashazos de pensamientos, de recuerdos, pero pues muy leves, ¿no? Así como que muy rápidos. Por ejemplo, tenía el flashazo de estar en un lugar lleno de niños, en un lugar que era como una plaza, como no sé, como era, yo lo veía como un estadio donde había gradas y ahí habíamos muchos niños y en medio estaba un padre. Ese padre estaba, pues ahora sí que estaba oficiando una misa, ¿no? Ya después se borra, se cierra mi memoria y luego tengo como que la conciencia de que alguien me toca el brazo y me toca el brazo y me dice unas palabras y otra vez se me vuelve a borrar la memoria. Y ya por último, lo que me hace que se me regrese la memoria por completo es que es como si yo hubiera regresado a mi cuerpo y estoy dando vueltas con mi vestido de confirmación. Un vestido, mi mamá me compró un vestido largo a mí y a mi hermana para ese tipo de eventos y el vestido era beige con café y tenía un vuelo, unos solanes muy bonitos y yo recuerdo que mi alma siento que entra a mi cuerpo, pero yo estoy dando vueltas viendo el holán de mi vestido. Y me gustaba mucho cómo se veía el holán de mi vestido, cómo yo podía mirar, cómo se levantaba el vestido. Y a partir de ahí
vuelvo a entrar a mi cuerpo y vuelvo a tener como esa conciencia y el control del tiempo y del espacio, se puede decir. Ay, o sea, yo misma lo escucho y suena bastante loco, pero así me pasó. Esa es la verdad, la meritita verdad. Empiezo a tener otra vez como que esa conciencia y a partir de ahí dejo de ver este tipo de entidades, pero me sucede mucho, mucho, mucho que yo estoy, no sé, sentada o haciendo algo, entretenida haciendo algo, y a través del rabillo del ojo yo veía pasar las sombras. Hasta la fecha lo puedo ver, pero en ese entonces era como aún más fuerte, ¿no? O sea, que yo estaba sentada o entretenida en algo y veía que la sombra como de alguien que pasaba, ¿no? O no una, a veces eran varias. Entonces yo perseguía estas sombras para ver dónde se metían o si eran personas o qué eran, y yo las seguía hasta donde yo pensaba que se metían y nunca las alcancé, nunca vi qué era. O sea, hasta a veces me daba coraje porque no las alcanzaba, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo vi una persona que pasó aquí y se desapareció? ¿Cómo se desapareció? O sea, esa situación era una de las cosas que me pasaba muy seguido y que me daba muchísima curiosidad, pero al mismo tiempo me daba coraje porque yo quería ver qué eran esas cosas, esas sombras, o quiénes eran, qué personas eran, ¿no? Yo las veía como personas. O sea que cerraron como mi visión espiritual, pero yo seguía siendo muy susceptible a cierto tipo de energías, o ¿cómo te podría decir? Pues sí, yo seguía siendo sensible, ¿no? Podía sentir algunas presencias, podía ver algunas otras muy de reojo, pero esos demonios, así como los veía yo, ya no los volví a ver. Y qué bueno, porque a medida que fui creciendo tomé conciencia de que esos eran demonios. La gente dice, ay no, que es que el demonio no tiene cuernos, o los demonios no tienen cuernos, no son así como te los pintan, o no, sí son así porque yo los vi. Una vez me dijo un amigo, lo que pasa es que es la representación que te ponen porque es la que tú tienes, porque tú ves películas o algo así, y entonces es la representación que tú tienes y por eso los captas así. No, como te vuelvo a repetir, yo no veía televisión, no teníamos ni radio. No sabía yo cómo. Mi abuela no platicaba de demonios, platicaba de espíritus de muertos, pero nunca de demonios. Platicaba de brujas, platicaba de brujerías, de cuestiones así, pero nunca platicaba de demonios, nunca. Y por lo tanto eso no aplica, ¿no? De hecho, yo sé que cada entidad se presenta como pues, la entidad misma quiere, ¿no? Les encanta ocasionar miedo, entonces muchas veces se presentan con su propia imagen y cambian de imagen, tienen una imagen para cada cosa, estos seres. Entonces lo que yo vi fue real. Ahora bien, cierran mi tercer ojo y hay secuelas de esto, hay ciertos síntomas que me perjudicaron. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque al cerrar mi tercer ojo, cierran también mi memoria. Pierdo memoria, o sea, no soy la misma niña de antes. Cuando yo nací, tenía memoria, ¿cómo te podría decir? Yo nací con conciencia, yo me acordaba de muchas cosas desde bebé, pero ellos al cerrar como mi canal de visión, pues, mi memoria empieza a fallar y en la escuela me empieza a ir mal. ¿Por qué? Porque no tengo memoria por ejemplo, para aprenderme las tablas de multiplicar. Mi comprensión de las cosas se ve afectada, porque tú necesitas esa visión para poder estudiar, para poder vivir. Hay cuestiones ahí que están encerradas en la psique humana, en esa visión del tercer ojo. A mí me cerraron por completo y por lo tanto hubieron cosas que te digo, en la escuela no daba una porque mi memoria no era tan buena. Yo para aprenderme algo tenía que hacer muchísimas cosas. Era algo que a mí me desesperaba, me hacía llorar muchísimo, me desesperaba. Entonces tampoco es bueno que te cierren el tercer ojo de esa manera. Un dato importante,
Apenas el año pasado me acabo de enterar de que realmente yo no estaba bautizada. La que yo pensaba que era mi madrina habla con mi madre y le dice, oye, tenemos que hablar. Le dice, mamá, sí, dime. Dice, pues quiero que me digas quién es la madrina de bautizo de tu hija. Y le dice, pues tú, ¿no? Dice, no, yo no soy su madre, yo soy su madrina de confirmación de tus 2 hijas. Y yo siempre he pensado que ella me dice que madrina porque yo soy su madrina de confirmación. Pero ¿quién es la madrina de bautizo de tu hija? Dime quién. Y es ahí cuando todos nos damos cuenta de que realmente yo no estaba bautizada. ¿Cómo le hizo mi mamá para poder confirmarme? Porque según la iglesia requiere de los documentos de bautismo para poder confirmar a alguien. Pues no lo sé, no sé cómo lo hizo, pero cumplió con el requisito de confirmación sin haber tenido el sacramento del bautismo. Entonces pues me caen todos los 20, digo, con razón, o sea, con razón me pasó todo lo que me pasó. O sea, mi hermana, ella sí estaba bautizada, yo no estaba bautizada, ¿sí? Y lo que me hizo ahora sí que se puede decir el beneficio de salvarme, no fue tanto la curación de esta curandera, fue más la confirmación que me hizo ese padre. Eso fue lo que logró meter mi alma de nuevo a mi cuerpo, la confirmación. Pero en realidad se requería para mí un bautismo o un bautizo, como lo quieran decir, ¿sí? En la religión cristiana se bautiza a las personas a su mayoría de edad cuando ya tienen conciencia, porque se supone que el bautismo es para el perdón de los pecados, es como ponerse a cuentas con Dios. En la iglesia católica no es así, se bautiza a las personas cuando son pequeñas, cuando son bebés. Esto es porque traemos el pecado original, supuestamente, y porque traemos pecados o venimos ya con el pecado de nuestros ancestros, con las ¿cómo se puede decir? Secuelas de los pecados de nuestros ancestros. Sí, porque hay personas que no lo creen, pero muchas veces heredamos también pecados generacionales. Por decir, si nuestro abuelito fue alcohólico, podemos heredar eso a través de la sangre. Son cuestiones pues un poco complicadas de explicar, pero un bautismo a la edad que se tenga es muy benéfico para el espíritu. Pues yo pienso ahora que como yo no estaba bautizada, no tenía esa protección y por eso estas entidades se acercaron a mí, aparte de que pues yo podía verlas o no sé si se atraían a mí, no sé. Hasta ahorita sigo con la duda de qué fue lo que pasó. Fue herencia de mi abuela, porque pues te vuelvo a repetir que por ese lado materno venimos pues traemos en la sangre el mestizaje con gente de color, ¿verdad? O pudo ser lo que le hicieron a mi padre, que también me afectó, o pudo ser lo que hizo este hombre que hizo rituales conmigo, este hombre que abusó conmigo. Entonces, o fueron todas esas juntas, ¿no? La verdad no sé cómo explicarlo, pero si a eso le suman que yo no estaba bautizada, pues ya se completó todo el cuadro, ¿no? No tenía ninguna protección espiritual, ninguna. De hecho, mi madre regresó a la religión cuando me pasó todo esto. Como que empieza a ir a la iglesia, como que empieza a orar de nuevo, porque también ella pasó por su etapa de depresión y en lugar de acercarse a Dios, pues fue como que, ¿por qué me está pasando esto a mí, no? De hecho, me relata que todo estaba hecho como para que yo no naciera. Ella tenía continuamente sustos por las víboras que te platico y todo lo que le pasaba, y entonces muchas veces tuvo sangrados durante que estuvo embarazada de mí. Luego le dieron un trabajo donde gracias a Dios unas viejitas casi la obligaban a orar todos los días y a rezar y a orar, y ella misma me lo dice, que ella siente que yo estoy viva
porque pues se topó con esas viejitas y la obligaban a orar y a rezar, pero que ella así como que se le hacía muy tedioso, pero y le pasaron, y tenía sueños cuando yo iba a nacer, ella tenía sueños, dice que la espantaban en la noche, que una vez sintió cosas raras que pasaban por su estómago cuando me estaba esperando. Entonces yo pienso, y ella también, que como que había una guerra, como que había una intención y un ataque para que yo no naciera, ¿no? Entonces, durante todo su embarazo, mi madre siempre estuvo en amenaza de aborto, siempre, hasta los últimos meses, ya hasta que nazco yo. Y de ahí empieza como otro tipo de lucha muy, muy tremendo, porque esto también lo platica mi madre, que la mandan a llamar para hacer la limpieza de un departamento y se topa con una persona, pues que para ella fue mala, ¿no? Según ella dice. Pues le dice, mira, para que tu hija no te quite el tiempo, dice, ve y déjala en el cuarto de servicio y tú vienes, terminas el quehacer y luego ya subes por ella y ya te vas. Era un trabajo de limpieza de entrada por salida. Dice mi mamá que pues así lo hace, ¿no? Ni modo, yo necesitaba el dinero, necesitaba llevar, comprar la leche, comprar los pañales, comprar todo lo que necesitabas o tener dinero. Entonces dice mi madre que me deja en el cuarto, en la cama de servicio, del cuarto de servicio, y empieza a escuchar que yo estoy llorando, pero llorando fuertísimo. Entonces mi madre sube y pues empieza a revisarme, y cuál va siendo su sorpresa. Dice, te lo juro, me dice, mija, estabas llena como un hormiguero de chinches y te estaban picando, te estaban comiendo, dice. No sé cuánto tiempo llevaba vacío ese cuarto, dice, pero en cuanto sintieron el calor de que yo te dejé en la cama, dice, te estaban comiendo y yo te había dejado. Ya ves que en ese entonces se ocupaba que envolvían a los niños como tamalitos con las manitas así amarradas, dice, ni para quitarte nada. Parecías hormiguero ahí llena de animales encima, dice. No, dice, yo me enojé muchísimo, te quité todo, vi si había agua caliente, te bañé y te quité todo y te llevé con una pura cobijita que sacudí y me fijé bien que no tuviera nada y todo lo demás lo dejé ahí y me salí de esa casa pero rapidísimo. Y sí me enojé muchísimo con la señora y le dije, ¿sabe qué? Su cuarto está plagado, tiene plaga y esas cochinadas estaban comiendo a mi hija. Ay, le dejo su trabajo, no puede ser posible que sean así. No, qué bárbaro. Mi mamá se enojó muchísimo y se fue. Llegó a la casa y dice, no, pues yo estaba revisando que no lleváramos nada en la ropa, dice, llegué y también me bañé, dice, también te acomodé. A partir de ahí me dio una alergia a esos animales, o sea, a mí me pica una de esas chinches y me lleno de salpullido todo el cuerpo, porque no lo sé, tomé como una tipo alergia a partir de eso que pasó cuando estaba yo pues prácticamente casi recién nacida. Entonces, haciendo memoria de todo lo que pasó, de todo lo que mi madre me dijo, de todo lo que viví, se ve que había como un trabajo, primero para que yo no naciera, y segundo como para cerrarle los caminos a mi mamá, que no pudiera salir adelante, ¿no? Había algo que impedía todo, vivíamos en una situación muy, muy precaria, con necesidad de todo, que también mi madre, por otro lado, podía haberse ella hecho la vida más fácil, ¿no? Pero ella siempre estuvo pensando en mí, en mi bienestar, y entonces pues escogió un poquito el camino difícil para sacarme adelante. Pero eso fue lo que pasó con esta situación de mi nacimiento. Había como esa amenaza de que no quisieran que yo naciera. Y todo eso se rompe cuando yo conozco de Cristo, cuando yo acudo a una congregación cristiana y me bautizan. Ahí mi vida cambió por completo. Fue como entrar de la oscuridad a la luz del mediodía. Así me pasó. Ahí terminó toda esa cadena de maldiciones que habían sobre mi vida y sobre la vida de mi madre. Y se puede decir que de nuevo se volvió a abrir mi entendimiento
y parte de mi visión. Porque yo, eso sí, te lo digo sinceramente, siempre le he dicho a Dios, no me permitas verlos de nuevo. ¿Por qué? Porque sí da miedo, sí son feos, ¿no? En ese entonces no era tanto el miedo porque, como te vuelvo a repetir, yo los veía como si vieras a un animal nuevo que apenas estás conociendo, ¿no? Pero ahora que tengo la conciencia de qué son, de cómo se mueven, pues obviamente no los quiero ver, me dan mucho miedo, ¿no? Que sé que si me topara con alguno de ellos, pues y muchas veces lo han deseado, ¿eh? He oído gente que me ha deseado, ¿no? Que yo me encuentre con alguno de esos seres, porque pues obviamente ya aprendí sobre las leyes espirituales, ya no soy la niñita inocente que ellos conocieron. Yo he dedicado a estudiar las leyes espirituales, el plan de Dios y todas esas cuestiones, ¿no? Al grado de que yo puedo detener de cierta manera estas entidades cuando atacan a mi familia, ¿no? He hecho oración, he hecho guerra espiritual cuando intentan atacar a mis hermanos, y los puedo visualizar, o algunas veces sí se presentan, pero no con esa forma que tenían, porque yo lo prohíbo, porque yo aprendí a prohibirles las cosas. Yo aprendí a tener, ¿cómo te podría decir? A empoderar a mi espíritu, a mi alma, a través de la palabra de Dios. Yo aprendí todo eso. Por ahí vi el comentario de una compañera del canal que dice que ella me percibe fuerte. Sí soy bastante fuerte, porque Dios hizo de esa niñita llorona, que siempre estaba siendo víctima de las circunstancias y de las personas que le rodeaban. Él me transformó en una guerrera, ¿sí? En una guerrera espiritual. Entonces sí, actualmente acuden amigas, amistades, personas para que yo ore por ellas. Mi madre me pide, ora por esto, por tus hermanos, y para mí es un deleite orar por ellos. Hacer guerra espiritual es para mí algo que me apasiona, que me gusta en mi vida, ¿me entiendes? Ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo eso, ¿no? Fue necesario, tal vez, si mi vida hubiera sido tranquila, más relajada, más buena, se podría decir, a lo mejor yo nunca hubiera conocido de Dios, ¿no? Más sin embargo, todas estas circunstancias que pasé, todas estas penas que viví, fueron las que me acercaron a Dios, y cuando conocí de Dios me quedé impactada porque por su personalidad, porque es el ser más maravilloso que yo he conocido en toda mi vida. Yo recuerdo que cuando comencé a conocer de Dios me devoraba las sagradas escrituras. Quería yo saber más y más y más y más, porque entonces supe que Dios era un Dios bueno, era un Dios justo, era el Padre que siempre quise tener y nunca tuve. Dios, a través de su Espíritu Santo, me explicó varias cosas. Hasta el día de hoy me sigue instruyendo sobre cuestiones espirituales y físicas también. Y mi vida cambió gracias a eso, pero jamás se me va a olvidar lo que vi y lo que viví. Obviamente ya con este conocimiento he averiguado quiénes eran esas entidades que yo vi, esos demonios. Uno de ellos, el de las alas, que parece gárgola, ese es como un tipo vampiro, ¿no? Que gusta de las muchachitas, de abusar de ellas, y les roba su energía, tiene relaciones con ellas, les roba su energía sexual. No es un sucubo o un incubo como tal, es otro tipo de entidad, pero es muy parecido a uno de esos. Es un demonio que es prácticamente como un vampiro, ¿no? Y dicen que yo escuché el relato de una chica que decía que se topó con esa entidad, y que cada determinado tiempo esa entidad iba y abusaba de ella y se iba, ¿no? Le robaba su energía. Esa entidad es muy celosa y hace que no tengas pareja, ¿cómo lo hacen? No lo sé, pero no puedes tener ninguna relación, tienes problemas con todo. Es como que agarra a las mujeres como sus concubinas, se puede decir. Entonces por lo regular quien
ve a esta persona, o a esta entidad, perdón, a esta entidad, tiene problemas en sus relaciones, se puede decir, maritales o amorosas, ¿no? Afortunadamente esa entidad se fue de mi vida, ¿no? Dicen que las personas, las mujeres que son acechadas por esta entidad nunca se casan por lo mismo. Más sin embargo yo sí me casé, ¿no? Esa entidad no pudo apoderarse por completo de mi vida. Pero sí hice un estudio sobre quiénes eran esas entidades y pues no, fue muy feo, ¿no? Saber que yo había conocido a esos demonios, que tampoco son de alto rango, porque hay que señalar que no son de un alto rango, pero son demonios importantes, ¿no? Que atacan a la humanidad. Pues esta fue mi historia, Armando. Es lo más fuerte que he vivido en mi vida. Ojalá hay muchas personas que escuchen esta historia, aprendan de mi, ahora sí que de mi vivencia, de mi experiencia, y pues ahí está, ¿no? Ahí les dejo mi testimonio, ¿no? He vivido más circunstancias, más casos, porque al estar trabajando en un grupo de AA por un tiempo, dando un servicio, pues vi bastantes cosas, y con el don que tengo pues mucho más. También estando en una congregación cristiana, igual fui testigo de posesiones y liberaciones, muchas, de gente que muchas veces ni siquiera se daba cuenta que tenía una posesión, ¿no? Y aprendí mucho, y al estar en oración por mi familia, por mis amistades, aprendí todavía mucho más. Te digo que para mí fue un curso intensivo que me dio el Espíritu Santo, ¿no? Sobre cuestiones espirituales, y que todavía estoy en estudio de todas estas cuestiones. Entonces, pues no me queda más que agradecerte que nos brindes este espacio, y desearte o bendecirte por abrir este espacio y tener la paciencia de escucharnos, porque sí, tu labor, aunque probablemente hayas empezado como la mayoría de las personas empiezan, que por juego o porque es tu pasión, pero sí requiere un esfuerzo el estar grabando todos nuestros relatos, o esperando a que te demos la entrevista o cuestiones así, ¿no? Gracias por tu esfuerzo, y verás, o sea, yo siento que vas a llegar muy lejos, que de verdad te vas a impresionar del lugar donde vas a llegar. Muchas gracias, Armando, por todo, y que Dios te bendiga, que Dios los bendiga a todos, los de esta comunidad. Muchas gracias, hasta luego.